vamos a dar inicio a esta presentación haciendo un pequeño marco de lo que es la figura de nuestro expositor del día de hoy, Ignacio Ruiz Rodríguez. Les voy a leer, bueno, en primer lugar es un orgullo tenerlo presente al catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez, no solo por su trayectoria y por lo que representa dentro de los trabajos de historia y catedráticos y vinculados a todo lo que es España, el mundo hispano, latinoamericano y su impronta desde la investigación y la academia. Voy a presentarlo y además nos une una gran amistad, que eso también es un valor agregado en este momento, del cual le agradecemos su participación. El doctor Ignacio Ruiz Rodríguez es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid, España, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director de la Cátedra Universitaria España-Israel. Ha impartido cursos y seminarios en numerosas universidades españolas e internacionales, entre ellas de América, Europa e Israel, en las cuales ha realizado múltiples estancias de investigación. Ha recibido la Medalla de Honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Belleville, igualmente siendo declarado visitante ilustre de nuestra ciudad en el año 2011. Es representante ad honorem del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y la Unión Europea. Ha recibido el premio a la mejor publicación universitaria española del año 2011 por su obra Las instrucciones a los embajadores españoles del siglo XVIII. También ha sido galardonado con el premio Laina Serrano de Investigación Histórica y Etnográfica del año 2013 de la Diputación Provincial de Guadalajara por su obra Constitucionalismo Español y Diputación Provincial de las Guadalajaras de España a América. Su labor docente ha sido reconocida con un diploma de aprecio y gratitud en el marco de los premios Samuel Toledano en Jerusalén, Israel, en 2014. Igualmente es miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Autor de más de un centenar de publicaciones científicas, hoy nos presenta una de sus tantas obras, que cabe aclarar, no es su última obra publicada, sino que es una obra que fue publicada hace unos años atrás, ya nos va a precisar Ignacio en unos minutos, pero que generó una repercusión tan fuerte en el ámbito español y que se fue ampliando, que realmente esa figura principal, que es la de Francisca de Pedraza, que ya nos contará, no solo constituye en sí la presentación de un libro, sino él nos va a contar un poco la historia de esta investigación y nos va a hacer recorrer un poco esto en torno a la singularidad de este caso en el contexto del siglo de oro español. Pensemos que se da, después me corrige Ignacio, creo que se termina definiendo esto en el año 1624 aproximadamente. Por lo cual, para situar al público, este es el contexto en el cual la violencia machista no es nada nuevo, ya en esta época, y mucho menos en ese contexto. Y cómo esta obra, a través del tiempo, y estos estudios han ido cobrando una significancia que se va repercutiendo, y hoy por hoy la figura de Francisca de Pedraza ya constituye un símbolo de lucha contra la violencia machista, cuestiones que nos contará Ignacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Después de la introducción y el estudio de Ignacio, vamos a poder participar con preguntas, así que bueno, dejo en sus manos y agradezco mucho. Muy buenas noches para vos, Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar nuevamente, aunque sea a la distancia, en Belleville, una localidad a la cual le tengo mucho cariño. Hace muchísimos años que viajé por primera vez a Argentina
Y creo que desde mi primer viaje me enamoré del país y siempre que puedo, pues regreso, ¿no? De hecho, un poco antes de la pandemia que nos está impregnando a todo el mundo, tenía previsto ir este año 2020 a Argentina, pero creo que a lo mejor el año 21 será una ocasión mejor, ¿no? Cuando estemos todos mucho más inmunizados a este virus, ¿no? Y bueno, cierto lo que ha dicho el profesor Ignacio Bezzoni, al cual agradezco lo mucho que ha trabajado para que esta feria sea una realidad, a él y sé que otros colaboradores que han estado encima del asunto, pues efectivamente han hecho posible que se pueda organizar algo con tanta dimensión y con tantos autores y con tanto trabajo que hay detrás, ¿no? Porque sé lo que cuesta organizar una feria de esta naturaleza. Efectivamente, la figura de Francisca de Pedraza, ahora explicaré su derrotero, pero sí, es una figura que surge hace aproximadamente 5 años. El libro que vamos a presentar ahora se publica a finales del año 2019, pero las repercusiones siguen siendo muy grandes y sobre todo en torno a este mes de noviembre, cuando el 25 de noviembre estamos celebrando, sin lugar a dudas, el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, ¿no? Ese es un hecho que viene repitiéndose ya de manera ininterrumpida desde que la Asamblea General de Naciones Unidas declarase ese 25 de noviembre como Día Internacional contra la violencia machista. Y además hay un antes y un después, ¿no? Vamos a verlo ahora seguidamente. Para ello he preparado un PowerPoint que supongo que todos los presentes lo estarán viendo. Bueno, pues este PowerPoint, en cierto modo, lo primero que recoge es una evolución de lo que es el estudio que he realizado a lo largo de los últimos 5 años sobre la figura de Francisca de Pedraza, que cuando acabemos seguramente esta presentación, creo que nos servirá como un punto de partida en torno a lo que es nuestra participación contra la violencia machista. De otras cuestiones, porque hay que tener muy claro que, en cierto modo, todos somos Francisca de Pedraza. Durante mucho tiempo se buscó un elemento de cohesión entre las distintas asociaciones de personas, ya no de mujeres, sino de personas que entienden que la violencia machista no tiene lugar en nuestra sociedad. Yo siempre digo en mis conferencias, a mí me gusta siempre recordarlo, que podremos mandar personas a la Luna, podremos mandar personas a otros planetas, podremos invertir en I+D+I miles de millones de dólares todos los años. Pues bien, todo eso no vale para nada siempre que una mujer sufra violencia. Eso no vale para nada siempre que una mujer sea asesinada por su pareja o sus exparejas, porque cuando eso ocurre, todos como sociedad estamos fracasando y no nos lo podemos permitir. Ese es un elemento que, a mi juicio, tiene que ser un punto de partida en torno a las relaciones, ya no hombre-mujer, sino a las relaciones entre las personas que habitamos en este planeta. Así que yo quiero darle las gracias una vez más a los organizadores, quiero darle las gracias a todos aquellos que han trabajado para que esta feria sea como es, que yo lo sé, un éxito, y quiero darle las gracias a todos los que ahora en directo o luego en forma diferida vayan o tengan la curiosidad de asistir a esta presentación. Lo primero que nos llama la atención, ¿cuál es el rol de la mujer a lo largo de la historia? Efectivamente, y ya partiendo de las teorías teocráticas en torno a la creación, en torno a lo que ha sido la práctica utilizada por parte de nuestra cercanía, de lo que ha sido la Iglesia, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto solo el varón tiene imagen divina, y las mujeres han nacido de una costilla de Adán, y por lo tanto han nacido del hombre y para el hombre. De hecho, el hombre fue expulsado del paraíso como consecuencia de que el ángel caído va a tentar a la mujer y no al hombre,
por cuanto éste tiene imagen divina y por lo tanto tiene una percepción mucho más cercana a lo que es la corrección. El ángel tienta a la mujer y la mujer luego posteriormente hace comer de la manzana del árbol prohibido a Adán y como consecuencia de ello son expulsados. Y por lo tanto el hombre pierde el paraíso como consecuencia de la debilidad de la mujer. Es por ello que la mujer constantemente aparece referenciada en los libros de la patrística. Santo Tomás, por ejemplo, dice que en lo esencial el hombre y la mujer son iguales, pero en lo secundario el varón es muy superior a la mujer. Y por lo tanto la mujer tiene que estar siempre en un segundo lugar. El mundo, por tanto, se crea por los hombres, para los hombres y para el deleite de los hombres. Y esto es sacralizado por parte de la Iglesia. Este es un hecho que estamos viendo repetidamente, no solamente en esos textos creados desde el mundo de la Iglesia, sino también la literatura medieval se va a encargar de recordárnoslo. Esa literatura juglaresca, esa literatura medieval en general, está constantemente hablando de la mujer como un ser lujurioso, un sujeto cercano al pecado. La mujer, por tanto, es propensa a la concupiscencia y finalmente la mujer se convierte en un mero objeto sexual. El lugar de la mujer, por tanto, es secundario, sometido al varón, ya sea en el seno de la familia como hija, ya sea en el seno del matrimonio, ya sea en el seno de cualquier familia en la cual se integre. Por lo tanto, el rol de la mujer siempre va anejo al del marido, al de viuda, al de hija, y por lo tanto es siempre una mujer que va aneja al rol que está ejerciendo el varón. Esta situación no solo va a ser parte de estudio, como ya he dicho, por parte de la Iglesia, sino también va a ser parte de estudio por parte de la literatura y finalmente en este asunto va a entrar también a contemplarlo el ordenamiento jurídico. El texto por excelencia del ordenamiento jurídico castellano, el Código de las Siete Partidas, que como ya saben ustedes forma parte de esa gran obra jurídica que se realiza en épocas de Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla, el rey sabio en este texto dice que el varón es superior a la mujer en muchas y en diversas maneras. Este texto de partidas, que luego se convertirá en derecho del ordenamiento jurídico castellano, el derecho aplicable en tierra de Castilla a partir del ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, que luego pasará a formar parte de ese ordenamiento de Felipe II en 1567 y que luego pasará a Indias y que luego pasará finalmente a principios del siglo XIX al texto de la novísima recopilación, sigue repitiendo de manera tozuda que la mujer es un ser inferior al varón. Hasta tal punto que una sentencia del Tribunal Supremo Español del siglo XIX excusa a la mujer de cumplir el derecho como consecuencia de su natural ignorancia. Este hecho también a lo largo del mundo medieval aparece referenciado en los distintos fueros locales y territoriales. Por ejemplo, en lo que es el valor, la indemnización por el hecho de asesinar a un varón es casi siempre lineal. Es casi siempre lineal. Es lo que podríamos llamar un valor 100. Sin embargo, el valor de la mujer en cuanto a las indemnizaciones penales es distinto. Fundamentalmente van entroncándose en torno a la capacidad que pueda tener una mujer para procrear. Y por lo tanto, si el varón es un 100, cuando la mujer es una niña y no puede procrear, tiene un valor inferior a 100. Cuando puede procrear, sube hasta acercarse a 100. Cuando ya pierde esa capacidad de procreación, el valor de las indemnizaciones vuelve a bajar. Es como si fuera un ganado. Fíjense ustedes, esto es duro, pero es la realidad que ha ocurrido a lo largo de la historia. Esta debilidad, esta sensación de que la mujer
es un ser lleno de defectos, autoriza, por tanto, o bien al padre, o bien al marido, o bien al hijo, o bien al hermano, a refrenar ese instinto pernicioso de las mujeres y, por lo tanto, a golpearlas. Esa ha sido la cruel realidad que han vivido las mujeres a lo largo de los siglos como consecuencia de esa injusticia que todavía sigue machaconamente repitiéndose, afortunadamente cada vez menos, pero sigue existiendo en todo nuestro planeta. Y además hay algo que siempre se nos ha olvidado. La mitad de la población del planeta ha estado excluida sistemáticamente de lo que son los avances de nuestra sociedad. Todo ese derroche de inteligencia de las mujeres ha sido despreciado. ¿Se imaginan ustedes lo que habría avanzado a todos los efectos este planeta si se hubiera contado con las aportaciones de las mujeres? Sí que las ha habido, pero siempre son la excepción. ¿Se imaginan ustedes que históricamente todo este pensamiento, toda esta capacidad de creación, todo este sentimiento se hubiera aprovechado? Aunque solo fuera por el mero interés de avanzar. Pero no, no ha sido así. El papel de la mujer siempre ha sido relegado por parte del varón. ¿Cómo conocí a Francisca de Pedraza? Esta es una pregunta que me han hecho en muchísimas ocasiones. Pues en el año 95, el 17 de enero del año 1995, aquí tengo incluso el papel con mi carnet de investigador, el 1/3709, cuando yo encontré a Francisca de Pedraza. Yo en ese momento estaba realizando mi tesis doctoral sobre la historia jurídica de una institución muy importante como fue la Universidad de Alcalá, que se proyectó no solo en tierras de Castilla, sino en tierras de esa monarquía hispánica a lo largo de varios siglos. Si ustedes se fijan, la primera universidad creada en tierras de América, la Universidad de Santo Domingo, se crea conforme al modelo universitario de Alcalá. Y por lo tanto, Alcalá está presente. La Universidad Nacional de Córdoba, la universidad creada por los jesuitas, se crea conforme al modelo de Alcalá también. Por lo tanto, hay una especie de relación de Alcalá, no solamente con la corona de Castilla de este lado del Atlántico, sino también con la corona de Castilla del otro lado del Atlántico. Pues bien, yo estaba trabajando sobre lo que era su jurisdicción académica y manejé miles y miles y miles de procesos a lo largo de ese tiempo. Fueron miles los papeles. Y de repente aparece en mis manos esta portadilla. Matrimonial, 1624, Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá, con Jerónimo de Jaras, notario Pérez. Bueno, en principio, la Universidad de Alcalá tenía como característica propia la de ser una jurisdicción privativa, en donde dentro de esta Corte de Justicia que existía en la universidad, se trataban los asuntos que tenían como parte demandante o como parte demandada a un aforado de la universidad, que podía ser un profesor, que podía ser un trabajador de la universidad, los llamados oficiales de la universidad, o que pudiera tener como protagonista a un alumno. Piensen ustedes que en este momento histórico cada colectivo tenía su jurisdicción. O sea, la jurisdicción real general afectaba muy poca parte de la población, por cuanto los mercaderes tenían su jurisdicción y tenían su propio juez, los militares tenían su jurisdicción y por lo tanto su propio juez, la iglesia lo mismo, etcétera, etcétera. Y los estudiantes pues tenían exactamente lo mismo. Esto es una situación que ya nace con Bolonia, allá por el siglo XII, y se proyecta en tierras hispánicas hasta el siglo XIX, cuando la Constitución de Cádiz, en sus artículos 248 y siguientes, eliminan, no en todo, pero en casi todo, lo que es el privilegio del fuero. Bueno, pues yo empiezo a leer este documento, era y sigue siendo un documento muy voluminoso, estamos hablando
de más de 400 páginas y claro, yo tenía mucha prisa. Yo quería acabar mi tesis doctoral. Piensen ustedes que uno no se puede demorar mucho en la elaboración de una tesis doctoral, aunque hay que hacerlo en conciencia, hay que hacerlo bien porque es tu tarjeta de visita, pero no puedes estar de manera infinita. Yo siempre a mis doctorandos le digo lo mismo. Oiga, ¿usted cuánto tiempo quiere emplear para realizar su tesis doctoral? Y les pongo un tiempo máximo, un famoso deadline. De aquí usted no se pasa ni un segundo porque si no, se queda usted sin director de tesis. Bueno, y en cuanto estuve mirando por encima, lo primero que me di cuenta es que ni la parte demandante ni la parte demandada eran aforados de la universidad y por lo tanto cualquier persona habría pensado, como ninguno de los dos es aforado, es un documento pues, que ha llegado a esta carpeta donde hay procesos judiciales en donde los protagonistas son universitarios, pues ha llegado por error, que esté mal catalogado o que, bueno, no, que esto no corresponde, ¿no? Sin embargo, no sé, todavía no me lo llego a explicar cuál fue el motivo, pero el caso es que de repente empecé a leer el documento. Oiga, que se trata de un documento muy gordo, de más de 400 páginas, que usted tiene prisa por acabar la tesis doctoral. No sé todavía cuál es el motivo. El caso es que empecé a leer la historia de Francisca de Pedraza, un documento que había dormido casi 4 siglos en un archivo. Nadie conocía a Francisca de Pedraza y de repente ella, a través de los documentos, acabó contándome su historia. Yo recuerdo cuando acabé de leer el documento, había empezado por la mañana, sobre las 9:30 de la mañana, ese día ni comí, no almorcé, y cuando acabé de leer el documento, me vino la archivera me conocía ya perfectamente por cuanto yo iba al archivo, que quería acabar mi tesis doctoral, iba todos los días. Y ya pues surge la amistad y nos llevamos a tomar café juntos y bueno, ya le contaba cómo iban mis avances, etcétera. De repente me viene la archivera y me dice, oye Nacho, estás llorando, ¿qué te pasa? Me había transmitido a la vez tanto dolor, tanto sentimiento, tanta ternura, tanta fortaleza, tantas vivencias a través del documento que de repente había nacido un idilio entre una persona de finales del 16, principios del 17, como era Francisca de Pedraza, y un investigador español del siglo XX. Y en ese momento histórico, en ese año 95 del siglo pasado, yo me prometí que algún día haría saber a las generaciones presentes y futuras lo que es la vida, lo que sufrió, lo que peleó, lo que soñó, lo que vivió Francisca de Pedraza para que fuera un ejemplo para ellos. Porque detrás de esos documentos lo que está es el sentimiento de millones y millones y más millones de mujeres que a lo largo de los siglos han sufrido la violencia machista de manera callada. ¿Cuántas mujeres habrán sido asesinadas a lo largo de los tiempos como consecuencia de esa violencia injustificada contra las mujeres? Francisca de Pedraza conoció una localidad complutense en donde en esos siglos XVI-XVII todavía estaba presente la impronta de muchísimos de estos grandes literatos que vinieron a formar parte de la literatura del siglo de oro. ¿Quién no conoce a Quevedo? ¿Quién no conoce a Cervantes? ¿Quién no conoce a Góngora? ¿Quién no conoce a Lope de Vega? Muchos de ellos, muchos más todavía de los que acabo de citar, formaron parte de esa impronta que estuvo presente en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares se formaron intelectualmente muchos de aquellos que vinieron a transformar el mundo desde las distintas artes y las ciencias, desde médicos a filósofos, desde teólogos a juristas. Muchos de ellos acabaron sus días
en tierras del Nuevo Mundo. Y en ese Alcalá de Henares que conoció Francisca de Pedraza, en esos colegios, en esas calles, vivió, soñó, sintió, peleó y murió Francisca de Pedraza. Y esta muchacha, de origen muy humilde, pronto sabría lo que es sufrir, por cuanto una de las múltiples epidemias que en aquellos momentos asolaban de manera cotidiana los territorios europeos, también los americanos, pero ella vivió en tierras de Europa y por eso he dicho europeos, esta muchacha sufrió esas epidemias y como consecuencia de ella se quedó huérfana. Es curioso porque yo ya he leído, porque Francisca de Pedraza se ha convertido en una bola de nieve enorme, ¿no? Y ya he leído que era una chica expósita, vamos, que no había conocido a sus padres. No, no. Ella supo quiénes eran sus padres y nunca en la documentación aparece como una niña expósita, sino huérfana. Y huérfana por perder a sus padres como consecuencia de una epidemia. Junto a lo que es hoy actualmente la magistral de los Santos Justo y Pastor, hay los restos de lo que fue un convento de San Juan de la Penitencia, erigido en tierras de Alcalá de Henares a instancias del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, en ese periodo histórico que va desde los últimos años del reinado de Isabel la Católica a la llegada del emperador Carlos, del que luego sería emperador Carlos a tierras de España, es el personaje más poderoso. Cuando muere la reina Isabel la Católica en el año 1504, Cisneros se convierte en el regente de Castilla, de una Castilla que ya no solamente era la mitad de la península ibérica, sino de una Castilla que se extendía ya hasta tierras de América. Cuando muere Fernando el Católico, él se convierte en el regente de la monarquía hispánica. Es un personaje muy poderoso. Pues bien, este personaje a finales del siglo XV no solo crea la Universidad de Alcalá de Henares, sino también a instancias suyas se van a erigir otros edificios y otras instituciones, entre ellas este convento, el de San Juan de la Penitencia, conocido como el de las Juanas, porque precisamente allí serían educadas estas personas como Francisca de Pedraza que habían quedado huérfanas. En este momento solo quedaría esta portada, pero curiosamente en este mismo lugar tuvo lugar lo que es la célebre entrevista entre los reyes católicos y el que luego sería almirante Colón. Es la conocida Casa de la Entrevista, la primera reunión en donde después de haber sido despreciada su propuesta por parte del rey de Portugal y a instancias de Luis de Santángel, un converso, se produce esta reunión en donde Cristóbal Colón expone a los reyes católicos su proyecto de llegar a las Indias por una vía alternativa a la que estaban empleando en ese momento los portugueses, que consistía en bordear el continente africano. ¿Y cómo es Francisca de Pedraza? Pues bien, ella se va a educar entre monjas, entre las monjas de ese convento que acabo de citar, entre otras personas huérfanas. Ella se empleará directamente a las lecturas religiosas, aprenderá los típicos oficios caseros, como eran coser, limpiar, cocinar. Ella es una persona hogareña. Además, ella podía haber pensado en esa adolescencia en donde todas nuestras chicas y nuestros chicos están pensando en qué será de mí en el futuro, qué es lo que quiero hacer. Ella quería ser, conforme a los cánones de la época, la perfecta esposa y por lo tanto cuidar a su marido, cuidar a sus hijos, cuidar a sus nietos y más tarde marcharse con Dios. Ella se podía haber fijado en un estudiante de los muchos que pasaban por Alcalá de Henares. Ella, como otras chicas hacían en ese momento histórico, podría haberse fijado en ese estudiante que cuando acabara su grado y éste consiguiera un puesto en la administración, pues pudiera salir de esa pobreza natural
que afectaba a muchísimas y muchísimas personas, casi generaciones de personas viviendo en una pobreza muy grande. Pero ella no quería un estudiante, ella quería un matrimonio tradicional, quería un marido tradicional de Alcalá de Henares, si era posible que tuviera algún bien y trabajar juntos esos bienes. Y en ese momento, pues llevar una vida más o menos ordinaria para lo que es la época. Francisca de Pedraza también es una mujer sensible, es profundamente sensible, es una persona ciertamente culta para lo que son los cánones de la época. Ella es una mujer frágil por fuera, eso lo contarán muchas veces los textos, pero es una persona con una fortaleza interna muy grande. Ella le hizo ser fuerte para pelear en ese mundo de hombres, creado por los hombres para el deleite de los hombres, pero creer firmemente en la justicia, que también era una justicia para hombres. ¿Cómo será o cómo era el que será su futuro marido? Jerónimo de Jaras es un personaje que más o menos podríamos definir que pertenecería a lo que llamaríamos clase media. Él era propietario de ciertos inmuebles, algunos de naturaleza rústica y otros ubicados en lo que sería Alcalá de Henares. De hecho, los textos hablan de la calle de los Jaras, en donde esta familia tenía ciertos edificios y por lo tanto tenía un cierto patrimonio, no era una persona pobre, pero Jerónimo es una persona desbaratada, descompuesta, loca. Él sería lo que hoy llamaríamos un toxicómano y que en aquella época el toxicómano era el alcohol. Pero además tenía un carácter profundamente duro. Era un carácter en donde seguro que todos conocemos a alguien así. Es el típico sujeto simpático en la calle, agradable con los amigos, dicharachero, que abraza, que ríe, que canta. Pero cuando llega a casa se convierte en un monstruo y maltrata psicológica y físicamente a todos aquellos que componen su familia. Ellos son los protagonistas de sus iras, de sus golpes, de sus voces, de su desprecio. Yo muchas veces he intentado imaginarme cómo fue ese primer contacto entre Jerónimo y Francisca, esa primera vez que Jerónimo se fija en lo que todavía era un adolescente, ese momento en el cual Francisca de Pedraza se sintió observada por Jerónimo de Jaras. Lo cierto es que en el año 1612, cuando Jerónimo solicitó a la priora de ese convento, a Francisca de Orozco, la mano de Francisca de Pedraza, y se casaron en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, he intentado pensar cómo fue todo esto, ¿no? En muchas ocasiones hay que recordar que los que iban a contraer matrimonio se conocían prácticamente de vista, apenas si se habían tratado. Y creo que esto fue lo que sucedió con Francisca. Jerónimo acude al convento, solicita la mano de esta muchacha y la priora del convento, tras preguntarle a la muchacha, automáticamente le convencen de que esto tiene que ser así. Tienes que salir de aquí, tienes que contraerte y no es tan mal partido este Jerónimo de Jaras. Bien, el día que contrayeron matrimonio, yo he calificado el libro en un capítulo como un viaje al infierno, porque así fue un viaje al infierno. Salir de la paz, de ese recinto eclesiástico, fue durísimo para Francisca, pero mucho más lo fue al darse cuenta de que había un antes y un después en su vida, porque ese viaje al infierno empezó
la misma noche de bodas, cuando fue violada por su marido, cuando la golpeó hasta la extenuación y cuando Francisca de Pedraza se dio que esto iba a ser su hoja de ruta diaria. Porque así fue. Todos los días que Jerónimo decidía que esto iba a ser así, Francisca de Pedraza sería violada, Francisca de Pedraza sería golpeada, sería herida en su corazón de manera psicológica. Y este era el despropósito en el cual iba a vivir a lo largo de su vida. Esa es la vida de Francisca. Pero en este momento histórico, en esa figura, en la figura de Francisca de Pedraza, se estaba centrando la violencia que a lo largo de los siglos han sufrido las mujeres por parte de los hombres, por parte de esos monstruos que dicen ser hombres. En la figura de Francisca de Pedraza se están representando la historia de millones de mujeres. En el año 1614, el 31 de enero del año 1614, tiene lugar la primera fuga de Francisca de Pedraza. Aprovechando la ausencia de su marido, Francisca sale de ese lugar en donde convivía con este sujeto y va a buscar refugio al único lugar en donde había encontrado paz a lo largo de su vida, al convento. Junto con su persona se va a llevar los bienes que había aportado al matrimonio. Ella no quería nada más que lo que era suyo, no quería nada de su marido. Se va al convento y pide refugio. Sin embargo, al regreso de su marido, se entera dónde se encuentra su mujer y va al convento a buscarla. Francisca ya no puede estar allí, ya tiene que seguir a su marido, ya forma parte de su propiedad y por lo tanto simplemente le van a percibir, oiga, es su mujer, péguele pero solo lo necesario. No le pegue tanto. Ya sabe usted que las mujeres son gentes a las cuales hay que tratar a veces de manera dura. Péguele, pero no le pegue de manera excesiva. Esa fue la respuesta. Y sin embargo, Francisca de Pedraza en ese momento, en el año 1614, lo que está solicitando es el divorcio. Pero no un divorcio tal y como lo entendemos ahora, sino como esa capacidad que pudiera tener esta mujer de huir de las garras de su marido maltratador, o lo que es lo mismo, tener un domicilio distinto. Solo llevaban año y pico casados y ella ya había salido corriendo de las garras del maltratador. Y lo peor es que no podía hacer nada, absolutamente nada, por evitarlo. En el año 1618, Francisca de Pedraza acude a las autoridades civiles y a estas les va a indicar que su marido no solo está dilapidando los bienes que él había aportado al matrimonio, sino que está dilapidando los bienes de ella. Y lo que pide es una gestión, aparte de exhibir la violencia con la cual la están tratando. Y sin embargo, las autoridades civiles lo único que le pueden decir de manera lacónica: señora, nosotros no somos competentes en estos asuntos de la Iglesia. Si usted quiere el divorcio, tendrá que acudir a las autoridades competentes, esto es, las autoridades eclesiásticas. Y de este modo, Francisca de Pedraza, que sigue siendo maltratada, que en ese espacio temporal que va entre el año 14, cuando solicita por primera vez el divorcio, y casi se ríen de ella. ¿Quién es esta pidiendo el divorcio? Anda, vete con tu marido como es tu obligación. Y si te pegas, porque algo habrás hecho. Pues bien, en ese espacio que va entre el año 14 al año 20, en estos 6 años, Francisca de Pedraza, fruto de las violaciones, ha engendrado a 2 niños, los cuales serán también utilizados por parte del maltratador para hacer mucho más daño, para incentivar, para profundizar el dolor que sufre esta mujer. Por cuanto los niños también son objeto de las palizas cotidianas por parte
de este desalmado. En el año 1620, Francisca de Pedraza acude a la justicia que correspondía a la eclesiástica, y pone demanda de divorcio. Este es el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, que se mantiene, aun a pesar de haber sufrido varios incendios y otros incidentes importantes, se mantiene en pie, y sigue siendo una residencia utilizada por los obispos de Alcalá de Henares. En ese momento pertenecía a la corte arzobispal de Toledo, pero bueno, sigue siendo este palacio. Y en este palacio dice lo siguiente, en el año 1620: Francisca de Pedraza, vecina de esta villa, como mejor proceda, parezco ante vuestra merced y pongo demanda de divorcio a Jerónimo de Jaras, mi marido. Y contando el caso, digo que es así, que habrá 8 años, poco más o menos, que me casé in facie ecclesiae con el dicho mi marido. Y en este tiempo, debiéndome tratar bien y amorosamente conforme a la divina y humana, dándome todo lo necesario a mi persona, así de sustento como de vestido, a mí y a mis hijos, los 2 hijos que hemos relatado, no lo ha hecho ni hace. Antes del dicho tiempo a esta parte me ha tratado muy mal de obra y palabra, diciéndome que soy una rata podrida y otras muchas palabras feas, y asimismo me ha dado muchos porrazos y acardelándome en mi cuerpo y rostro sin darle la mayor ocasión. De forma que muchas veces, si no entrara gente y se pusieran de por medio, me matara, como lo tiene dicho en diferentes tiempos y veces. Vamos, que está contando las lindezas que está soportando en ese infierno en el que vive de manera ordinaria. Lo curioso es que esta Corte de Justicia abre un proceso judicial. Ella lo único que quiere es el divorcio. No pide otra cosa. Si es que le da igual todo, lo que quiere es coger a sus hijos y largarse lejos de este monstruo que es su marido. Se abre este proceso judicial y desde la Corte de Justicia están llamando a declarar a todas aquellas personas que tienen interés en corroborar lo que está diciendo esta mujer. Piensen ustedes que eso no es nada fácil, porque ¿qué hombre va a declarar en un asunto matrimonial contra otro hombre, si seguramente él también le esté pegando a su mujer? ¿Qué mujer va a ir a declarar en favor de esta mujer cuando ella luego tendrá que volver a casa y allí estará su marido enojado por haberse metido en asuntos que no le incumben? Hay muchos adagios, pero en este momento yo me estoy acordando de en los asuntos del matrimonio nadie se ha de meter. En el libro aparecen muchos otros, pero bueno, este es uno de ellos. ¿Quién se va a meter en los asuntos del matrimonio? Si yo estoy viendo cómo golpean a una mujer en la calle y entiendo que es que habrá hecho algo malo, pero es que eso era lo cotidiano, eso era lo usual. ¿Cómo voy a ir a declarar en favor de una mujer cuando yo también le estoy pegando a la mía? En fin, no fue fácil encontrar, pero siempre hubo valientes que dieron un paso adelante y que permitieron que la voz de Francisca de Pedraza no fuera una voz única en el desierto, sino que hubo otros que de manera valiente dieron ese paso. Y se mandaron incluso jueces de comisión a otros lugares de lo que actualmente sería la provincia de Madrid, provincia de Toledo, provincia de Guadalajara, para tomar la confesión a aquellos testigos. Incluso a Francisca de Pedraza, mientras se sustanciaba esta causa, se le permitió tener un domicilio distinto. Y sin embargo, Alcalá de Henares no es el Alcalá de Henares actual, una ciudad de más de 200.000 habitantes, sino que aquel Alcalá de Henares, incluso siendo sede universitaria, apenas sí tenía unos 10.000 habitantes. Y Francisca salió a pasear por la calle y se tropezó con el que todavía era su marido. Este la agarró de los pelos, la golpeó, la arrastró literalmente por la calle, la llevó a su casa, la golpeó, la violó
y la pobre mujer se quedó postrada en la cama durante varios días. Curiosamente, ese asunto fue aprovechado por el maltratador para, a través de su procurador, mandar un escrito al juzgado, esta Corte de Justicia Arzobispal, e indicar que Francisca de Pedraza había permanecido ya varios días bajo el mismo techo que su marido. Pues bien, el tribunal, ¿qué entiende? Pues entiende ni más ni menos que se han reconciliado. Nunca le preguntaron a la mujer qué había pasado. Oiga, ¿y usted por qué ha ido a esa casa? No hubo lugar. Simplemente como han dormido en el mismo techo durante varios días, se han reconciliado. ¿Y qué se hace? Se archiva la causa judicial y se acabó el asunto. Incluso Francisca, bajo la violencia, llega a firmar este documento. Si se fijan, en la parte inferior izquierda está la firma de Jerónimo de Jaras y justo en el centro está la firma de Francisca de Pedraza. ¿Qué no le habría hecho esta mujer para que firmara ese acta en donde se entendía que se habían reconciliado? Y lo peor de todo esto es que Francisca está condenada a muerte porque su marido la quiere matar. Lo ha dicho en público y en privado. En más de una ocasión le ha tirado incluso un cuchillo para matarla. Golpea a los hijos, no le da de comer. Además, Francisca de Pedraza en este momento podría ser una perfecta mujer independiente tal y como la entendemos en este momento. Ella se dedicaba a bordar, a reparar la ropa ajena y con eso ganaba el dinero suficiente para alimentar a sus hijos, a su maltratador y a ella misma. Ella misma apenas si era un cadáver andante, pero ella misma se encargaba de todo ello, sobre todo bajo el miedo de saber que el maltratador llegaba a casa y si ella no le había preparado la comida sin aportar absolutamente nada para ello, emprendería golpes con la mujer. Ese miedo permanente, ese delirio por parte de ese loco maltratador hicieron que esta fuera la relación cotidiana. Lo peor es que ahora ya no hay posibilidad de acudir a ninguna otra instancia, porque si la instancia de la Corte de Justicia Arzobispal ha archivado la causa como consecuencia de esa reconciliación, ahora ¿con qué elementos voy a ir nuevamente a ser juzgado a poner una nueva demanda de divorcio? La situación se había complicado muchísimo. Y sin embargo, el 6 de julio del año 1622, 2 años después, se va a poner una nueva demanda de divorcio. ¿Qué ha ocurrido? Pues el 29 de junio de ese mismo año, o sea, apenas 7 días antes, Francisca de Pedraza se encontraba con su marido junto a la magistral de los Santos Justo y Pastor, junto a la catedral de Alcalá de Henares. Y sin tener motivo ni razón, nunca la hubo, pero en este momento tampoco, Jerónimo empezó a golpear nuevamente a su mujer, con una diferencia. Ella en ese momento estaba embarazada. Cuentan las crónicas que de los golpes y las patadas la hizo abortar en plena calle. Y cuando ese feto se desprende de su madre, aparece retorciéndose en el suelo. Pues bien, este malvado, este monstruo, le pegaba patadas a la madre, al feto. Fue algo realmente horroroso. Hasta tal punto que algunas personas que por allí pasaron cogieron a este sujeto y lo apartaron de la mujer. Ella quedó postrada en el suelo, había perdido a su bebé, llena de sangre, fue algo horroroso. Entonces se pone esa demanda de divorcio porque ha ocurrido un hecho totalmente criticable por parte de la Iglesia. Había hecho abortar al que habría sido un nuevo niño. Fíjese lo que dice la demanda. El día de San Pedro por la tarde, en menosprecio de lo que le estaba mandado por ese tribunal, condescendiendo con su mala condición y terrible natural y sin para ello tener ocasión alguna,
De nuevo le hizo muchos malos tratamientos, con bofetadas, palos y coces que le dio, acardenalándole cuerpo y rostro, que por poco le sacara un ojo, y de las coces le hiciera malparir por estar de presente preñada. Fue un auténtico escándalo. El propio tribunal así lo vio, y por lo tanto se abre un nuevo juicio, en donde por un lado van a ir compareciendo aquellas personas que ya habían aparecido en el juicio del año 20, otras nuevas que vieron lo que había sucedido, e incluso el fiscal de la audiencia arzobispal, salió a defender el vínculo. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que está entrometiéndose en lo que Dios ha unido? Hasta tal punto era, yo lo llamo obsceno, la posición de la Iglesia, que Francisca de Pedraza, como ya he dicho, una mujer profundamente religiosa, acude a su confesor, se despoja de su jubón y se muestra como está, llena de golpes, llena de moratones, es un cadáver andante. Y el confesor le dice: tápate, hija mía, ya sabes que este mundo venimos a sufrir. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Sin embargo, en esta ocasión el procedimiento va a llegar hasta el final. Nuevamente, Francisca ha tenido esa concesión por parte del juez eclesiástico de que tenga un domicilio distinto mientras se sustancia la causa, y se ha ido a un domicilio distinto y finalmente llega la sentencia. Esta es la sentencia, invocando el nombre de Cristo. Pues bien, básicamente lo que dice la sentencia es que fallamos atento los méritos que Francisca de Pedraza probó su acción. O sea, todo lo que dijo Francisca de Pedraza es cierto, y además ratificado por los testigos. Y todo lo que dijo Jerónimo de Jaras y el fiscal, que salió a la defensa del vínculo, no es cierto. Y por lo tanto, aquí ha ganado Francisca de Pedraza. Aquí lo dice: fallamos que la dicha Francisca de Pedraza probó su acción y demanda como la convino, para lo que de ellos se hará mención, en cuya consecuencia debemos de amonestar y amonestamos, mandar y mandamos al dicho Jerónimo de Jaras, que de aquí en adelante trate a la dicha su mujer con mucho amor y le dé vida honesta y maridable. Pero oiga, si la va a matar, ¿cómo puedes decirle que la trate con mucho amor y le dé vida honesta y maridable y todo lo que necesite? Y a ti, Francisca de Pedraza, vete a vivir con tu marido, respétale, obedécele, como es tu obligación. O sea, la habían condenado a muerte. Una instancia judicial, por defender el vínculo, condenaba a muerte a la pobre mujer, cuando llevaba suplicando que le sacaran de ese infierno desde el año 14, cuando sale corriendo al convento, que era el único lugar donde había encontrado algo de paz, cuando había probado que la quería matar, cuando había probado que la había golpeado hasta la extenuación, cuando había probado que no le daba de comer, cuando había probado que golpeaba a los hijos. Vete a tu casa con tu marido, como es tu obligación. Y lo peor es que Francisca ya no tenía dónde ir. Es una mujer pobre, no tiene posibilidad de acudir a ningún otro sitio. Y sin embargo, de repente va a aparecer lo que yo he llamado una conjunción planetaria, una alineación de planetas, porque de repente se va a buscar luz más allá de lo que es ese oscuro túnel de la violencia machista que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Y si no puedo acudir al Papa, voy a acudir al nuncio del Papa. El nuncio del Papa, por tanto, es un religioso, y por tanto un religioso no va a destrozar la sentencia dada por un juez religioso.
Sin embargo, frente a la nunciatura había un personaje brillante, distinto, culto, sensible, Inocencio Máximo. Este personaje había llegado a tierras de España acompañando a la que luego sería esposa del futuro Felipe IV. Luego volvería a tierra de Italia y estaría al servicio del pontífice. Y luego acabó en tierras de Sicilia, donde está enterrado en calidad de obispo. Un personaje profundamente sensible. Y este personaje que dice, llévate la causa a otra jurisdicción. Y por eso yo me encontré con los papeles de Francisca de Pedraza cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre la histórica Universidad de Alcalá, dentro de todos esos muchos procesos. Y por eso aparecía junto a procesos en donde el actor demandante o el demandado eran personas súbditas de la Universidad de Alcalá. Y aunque ella no lo era, ni Jerónimo de Jaras lo era, aparece la documentación entre los miles de procesos judiciales de la histórica Universidad de Alcalá. Pero eso no era suficiente, porque históricamente los jueces arzobispales de Alcalá de Henares también eran catedráticos de la Universidad de Alcalá de Henares, o bien eran teólogos o bien eran catedráticos de Derecho Canónico. Lo lógico es que un rector teólogo o un rector que hubiera sido catedrático de Derecho Canónico hubiera sido amigo del que hubiera firmado la sentencia en la Corte de Justicia Arzobispal. Y de repente, al frente de la Universidad de Alcalá de Henares, no hay un teólogo, no hay un canónico, no hay un experto en ese derecho canónico. Al frente de la Universidad de Alcalá de Henares hay el primer rector de toda la historia de la Universidad de Alcalá de Henares, experto en derecho civil. Y además, un personaje profundamente culto y profundamente sensible, don Álvaro de Ayala. Pues bien, don Álvaro de Ayala, en un espacio de solo 3 meses, va a firmar una sentencia valiente. Va a firmar una sentencia en la cual no le importa enfrentarse al qué dirán los otros hombres. Una sentencia que además va a ser muy cuestionada. Pero no tuvo miedo, porque el mundo se transforma fundamentalmente con gentes que no tienen miedo a hacer justicia. Aquí tenemos la sentencia firmada por don Álvaro de Ayala, quien era rector en el año 1624. ¿Y qué es lo que dice don Álvaro de Ayala? Pues lo primero que dice es que se hace el divorcio. Y por lo tanto destroza la sentencia dada por la Corte de Justicia Arzobispal, y esta Corte de Justicia Universitaria dice sí al divorcio. Pero luego, de manera extra petitum, porque Francisca solo quería tener un domicilio distinto, de manera extra petitum dice, y le vas a devolver la dote, y le vas a devolver las arras. Y además, si hay bienes gananciales, se van a partir por mitad. Y si hay 2 iguales, el que esté mejor para Francisca. Pero además incorpora, y esto es lo que hace muy especial a esta sentencia, no hay otra, no se ha encontrado otra parecida, al menos hasta ahora, es que incorpora una orden de alejamiento erga omnes, o lo que es lo mismo. Orden de alejamiento para el maltratador, pero también orden de alejamiento para toda aquella persona que de manera interpósita sea usada por el maltratador para realizar algún tipo de coerción a esta mujer. Actualmente hay gente que se divorcia en España y hay una orden de alejamiento contra el antiguo marido, porque hubiera sido un maltratador. Pero este maltratador sigue usando la coerción sobre la mujer a través de su madre, a través de amigos comunes, a través de otra persona. Pues bien, en este momento no ha lugar a que nadie pueda hacer algún tipo de coerción sobre esta mujer. Desgraciadamente, los rectores eran jueces
solo durante un año. ¿Por qué? Porque el rectorado era por un año solamente. No se podía repetir como rector. Don Álvaro de Ayala deja de ser rector en el año 24, el mismo año que había firmado esta sentencia tan valiente, y Jerónimo de Jaras no se lo puede creer. Pero ¿quién es este personaje? Piensen ustedes que los rectores venían a tener en torno a unos 25 años, eran jóvenes. Ahora aparece un rector, ya es una persona mayor, ¿no? No, los rectores de estas históricas universidades tenían veintitantos años, eran gente muy joven. ¿Quién es ese niño que ha firmado esta sentencia? ¿Pero dónde vamos a llegar? Bueno, pues al año siguiente es sustituido, como correspondía, por otro nuevo rector. Y el maltratador Jerónimo de Jaras presenta el recurso que le llega al nuevo rector, a Dionisio Pérez Manrique. ¿Y este Dionisio Pérez Manrique quién es? Pues curiosamente el hijo del Justicia Mayor de Aragón, una institución histórica en el histórico Reino de Aragón que defendía fundamentalmente la legalidad del reino. Y por la sangre de este joven todavía circulaba la sangre de la justicia. Y por lo tanto, lo que es el recurso fue a la papelera, no al lugar. Y nos queda una máxima. ¿Qué representa Francisca de Pedraza? Pues representa un punto de unión de un montón de iniciativas que buscan lo que es la justicia. Piensen ustedes que si Francisca de Pedraza pudo en el siglo XVII, con todo un mundo en contra suya, con una justicia machista, en una sociedad machista, en un mundo de hombres para los hombres, si ella pudo, actualmente no puede haber una sola mujer que se sienta sola, porque toda la sociedad estamos con ellas. Todos somos iguales. El grado de Francisca de Pedraza ahora mismo es inmenso en España. Hay al menos 3 asociaciones de mujeres progresistas que se llaman Francisca de Pedraza. Hay un instituto de educación secundaria que se llama Francisca de Pedraza. Hay una mención por parte del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares adheriéndose a la causa de Francisca de Pedraza. De hecho, se creó el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que ya va por su 4ª edición, y el primer galardonado fue el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pero también la Unidad de la Familia de la Policía Nacional, los abogados, activistas internacionales han obtenido ese premio ya, Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Francisca de Pedraza incluso está hasta los contenedores que recogen vidrio. Ahí lo vemos abajo a la derecha en color violeta, aparece Francisca de Pedraza. Se ha llevado al teatro, es la obra de Francisca de Pedraza, se ha creado una suite musical, Francisca de Pedraza. En el Colegio en lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, se ha inaugurado también una placa recordando la hazaña de don Álvaro de Ayala. Al igual que en el Colegio Mayor de San Ildefonso, el lugar donde tuvo lugar ese juicio que dirigió don Álvaro de Ayala, que actualmente es la sede de la Universidad de Alcalá de Henares, el rectorado, en donde se entrega el premio Cervantes, hay una placa que es la que aparece abajo, de color gris, en recuerdo de don Álvaro de Ayala y de Francisca de Pedraza. Hay 3 ediciones, efectivamente. La primera se publicó hará unos 5 años, El divorcio de Francisca de Pedraza. La siguiente, Francisca de Pedraza, mujer, madre, esposa maltratada. Y finalmente el que estamos presentando ahora, Francisca de Pedraza o el triunfo de una mujer del siglo de oro frente a la violencia machista. Lo primero que uno ve es
¿por qué 3 libros? Pues bien, yo he seguido investigando desde el año 95, cuando encontré la primera documentación sobre Francisca de Pedraza, y en cada uno de los libros he ido aportando los datos adicionales que he ido encontrando. Piensen ustedes que se trata de una mujer pobre, una mujer del pueblo. Es como diríamos ahora mismo el mito. Si en el mundo del fútbol Maradona es el mito y lo estamos recordando a nivel internacional, en el mundo, sobre todo por sus orígenes humildes, en el mundo de España de la violencia de género, recordamos a Francisca de Pedraza por lo mismo, por sus humildes orígenes y por lo mucho que peleó en la defensa de su condición de mujer. Y nos fijamos también que hay 3 imágenes distintas. La primera aparece una señora blanca con ese pañuelo en la cabeza y, sin embargo, aparece una mujer muy morena, la típica mujer de Julio Romero de Torres, que pintó a la mujer morena, gitana. Y finalmente una figura distinta, ¿no? Con ojos muy grandes. Pues bien, Francisca de Pedraza no tiene cara. Es como nos la queramos nosotros imaginar. Es como si quisieras pintar el amor que sientes por alguien. ¿Cómo pintas el amor? Pues cada cual lo pintará de una forma. ¿Cómo pintas un sentimiento? ¿Cómo pintas algo que no es palpable? Pues lo pintas como tú crees que puede ser. Pues bien, la última, la última de las imágenes la pintó mi hijo Nacho, que tiene 11 años, y le dije, oye Nacho, ¿tú cómo ves a Francisca de Pedraza? Y la pintó así, pero la podía haber pintado de otra forma, y todas serían Francisca de Pedraza, porque la gente pintamos nuestros sentimientos conforme lo vemos. ¿Y cuáles son las novedades que tiene este último libro? Pues eso, ya sabemos dónde pasó su infancia Francisca de Pedraza, en ese convento de San Juan de la Penitencia. Y también aparece en este libro aquellos hechos cotidianos que vivió Francisca de Pedraza, de esa monarquía hispánica que se extendía por todos los continentes conocidos en ese momento, a lo que es las fiestas, lo que fue la vida estudiantil de ese momento, etc. Y así aparecen en el libro los jueces eclesiásticos que conocieron de la causa de Francisca de Pedraza. Ahí aparecen referenciados Pedro Cabezón, Salas Mansilla, Laurencio de Iturrizarra. Y he descubierto también quién era el fiscal, ese fiscal que intentaba defender el vínculo hasta el infinito. Todos ellos son catedráticos de la Universidad de Alcalá de Henares. Y los testigos, todos esos valientes. El último de ellos, Gutiérrez de Cárdenas, era el corregidor de Alcalá de Henares. Tradicionalmente todos entendíamos, yo también, que la jurisdicción ordinaria se había mantenido siempre al margen de la causa de Francisca de Pedraza. Entre otras cuestiones porque era incompetente, judicialmente hablando. Los asuntos de Dios tienen que resolverse ante la Corte de Justicia de Dios, la Corte de Justicia eclesiástica. Pero el corregidor estuvo y ejerció como testigo. Los vecinos que acogieron a Francisca también los he encontrado y ahí aparecen. Y también todos sus acercamientos a la causa, a la justicia civil, en donde Francisca de Pedraza pedía protección y pedía también la posesión de los bienes conyugales para que no continuaran siendo dilapidados por su marido. Tradicionalmente siempre he sabido que había 2 hijos y también hemos hablado de ese aborto a patadas, ¿no? El día de San Pedro del año 1622. Pues bien, también he descubierto que el 4 de agosto de 1620 Francisca también estaba embarazada y también perdió el hijo. Y por lo tanto hubo 2 abortos provocados por la violencia que sufría esta mujer. Y también ese recuerdo a los abogados que participaron en la causa. Ellos hicieron posible que la causa no quedase en el olvido, sino que ellos también estuvieron presentes. Abogados que además no cobraron nada,
No cobraron nada, entre otras cuestiones, porque Francisca no tenía nada con que pagarles. El caso más simbólico es Bartolomé de Alcocer. Este sujeto, este abogado, este señor, era el abogado de Jerónimo de Jaras en el año 1614, cuando el 31 de enero del año 1614 Francisca de Pedraza es obligada a volver a vivir con su marido. Pues bien, Bartolomé de Alcocer abandona a su cliente, a Jerónimo de Jaras, y se pone a trabajar al servicio de Francisca de Pedraza gratis. Y por lo tanto, este reconocimiento también a los abogados por la defensa de esta causa tan noble. Luego el divorcio. ¿Por qué pedía Francisca de Pedraza constantemente el divorcio? Pues bien, este divorcio ya existía en Roma. Ese divorcio consistía en separarse simplemente, en romper la convivencia. Y sin embargo, la Iglesia Católica, cuando llega al Concilio de Trento, se establece que el matrimonio es indisoluble. Sin embargo, ese propio Concilio de Trento establece determinadas causas que pudieran permitir que un matrimonio pudiera tener domicilios distintos. Y dentro de esas causas se entendía como una de ellas lo que era la violencia extrema que se emplease, en este caso contra Francisca. Y es lo que se está alegando ya desde el año 14. Me quiero divorciar porque es que me va a matar a palos, es que además me ha tirado un cuchillo, es que además dice en público y en privado que me va a matar. Y además que no lo va a hacer de manera rápida, sino que me va a matar lentamente si es posible para que sufra con más dolor. En un momento dado yo encontré este documento. Es un documento que está en latín y es el documento que los abogados de Francisca de Pedraza envían en el año 23 a lo que es el nuncio, a Inocencio Máximos, explicándole la causa, explicándole lo que está ocurriendo. Y luego, fíjense, el 24 de febrero del año 1624, un documento en pergamino, es este, en donde, más allá de lo que es una acción incidental, mínima, que yo entendía al principio que había realizado el nuncio, se convirtió en el eje vertebrador de lo que luego sería la actuación del rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Álvaro de Ayala toma este documento que le envía el nuncio como eje vertebrador de lo que sería su actuación judicial. Fíjense, este documento tiene por fecha el 24 de febrero del año 1624. Pues el 14 de marzo, apenas unos días más tarde, don Álvaro de Ayala firma un auto. Y en este auto hay una serie de medidas provisionales en donde se incluye ya el alejamiento del agresor y de cualquier otra persona interpósita para que no hagan ningún tipo de acción que pueda sufrir esta mujer. Apenas unos días más tarde. Y luego, apenas unos días más tarde, llegaría la sentencia, esa histórica sentencia del rector Álvaro de Ayala, de la cual hemos hablado anteriormente. Estas son importantes novedades y estos son los últimos documentos que yo encontré. En resumidas cuentas, después de 10 años pidiendo el divorcio, en un mundo de hombres, creado por los hombres, para el derecho de los hombres, tanto la jurisdicción civil como la jurisdicción eclesiástica, finalmente en la jurisdicción universitaria, Francisca de Pedraza encontraría esa paz. Ese es el legado que nos transmite esta mujer. Ese es el legado que me contó a mí ese famoso día de enero del año 1995. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Ruiz Rodríguez. Realmente, en mi caso, había tenido la oportunidad de escuchar esta exposición el año anterior en Tarazona
y ver un poco la repercusión de la gente en torno al tema de Francisca de Pedraza, pero bueno, eh, no cabe adherir ni sumar más cuestiones a las ya expuestas que realmente estuvieron clarísimas y te agradecemos todo el tiempo que dedicaste a esta presentación, porque yo, además, es importante aclararlo, del compromiso que existe de parte del doctor Ignacio Ruiz Rodríguez en torno a este tema y a la sensibilización que ha podido generar a partir de ello. Y del compromiso no solamente con este tema, con otros temas vinculados a la historia del derecho. Hay otros libros que no se han mencionado acá, como el caso de Elena o Heleno de Céspedes, que es otra de sus obras. Estamos hablando de más de 60 obras publicadas de variados temas relacionados a la historia del derecho y a un compromiso por estas temáticas que abordan propiamente las cuestiones del conflicto de lo humano. Solo cabe comentar si alguno de los participantes quiere hacer algún tipo de consulta, puede hacerlo, ya sea a través de la imagen o a través solamente del audio de los participantes de este vivo. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de consulta. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Hola, ¿qué hay, Ignacio? Vamos a ver, yo soy una ignorante en todo esto, me ha fascinado la historia, pero ¿qué lugar ocupa entonces la nulidad, que supongo que tendrá que ver con la historia? ¿La nulidad del matrimonio entonces no existía? Sí, no, eso es una cuestión diferente. Vamos a ver, la nulidad es que existe algún impedimento originario que pudiera haber existido, ¿no? Y por lo tanto se decretaba esa nulidad. Fundamentalmente, en muchas ocasiones iba relacionado con lo que es la imposibilidad de procrear o con que hubiera existido un parentesco que se ha descubierto, etcétera. Esa nulidad la otorgaba directamente el Papa o sus agentes y por lo tanto en este caso no estamos hablando de una posibilidad de nulidad. Por cuanto el matrimonio era válido a todos los efectos, se había celebrado válido a todos los efectos y por lo tanto esa nulidad por golpeo no se puede establecer en ese momento histórico. Una vez más recuerdo que el marido elegía el domicilio, la mujer por tanto estaba obligada a seguirle y además recordamos lo que es la imperfección natural de la mujer. Yo estoy recordando hasta esa sentencia del Tribunal Supremo Español del siglo XIX que excusaba a la mujer de cumplir el derecho como consecuencia de su natural ignorancia. Es que un Tribunal Supremo te diga eso es terrible, pero es que todavía más, en el siglo XX, más allá de los avances que se consiguen en pro de la mujer en la Segunda República, en donde por primera vez esa Constitución de 1931 otorga el voto a la mujer, luego un golpe de Estado, entramos a una dictadura en donde la mujer nuevamente se convierte en un ser de segunda categoría. Hasta el año 1973, en España, una mujer para abrir una cuenta corriente en un banco tenía que pedir autorización al marido o al padre. O sea, la gente en España, afortunadamente, vive en democracia, pero desgraciadamente se olvida que los logros que han obtenido las mujeres son un segundo en lo que es la historia de la humanidad. Entonces, la nulidad, sí, pero para quien pueda pagarla. Estoy hablando en el momento en el cual vive Francisca de Pedraza. Y fundamentalmente estamos hablando de una serie de impedimentos que han sido conocidos a posteriori. Fundamentalmente el matrimonio canónico tiene como finalidad la procreación. Eso ya lo dice hasta el propio Código Las Siete Partidas. Pues más allá de ello, si una mujer no puede procrear, podemos conseguir fácilmente la nulidad, porque eso es un impedimento que yo no conocía. O bien si existe un parentesco. Piensen, por ejemplo, que los reyes católicos son primos. En principio, eso hubiera sido un matrimonio nulo, de no haber sido porque existió una despensa papal, que por cierto fue falsificada por el arzobispo de Toledo, y cuando el Papa se entera, pues esa falsificación ya se había materializado y los reyes católicos ya habían contraído matrimonio. Pero más allá de todo ello,
en este momento histórico, la nulidad es prácticamente imposible. Y, bueno, casi absolutamente imposible para una persona pobre como era Francisca. Aquí, muchísimas gracias. No sé, Blanca, si te respondí a su pregunta. Sí, sí, muchísimas Sí, gracias. Y Y Blanca, a ti. increíble, increíble. doctor Rodríguez, Sí, ¿sí? sí, ¿Qué sí. tal Juan Pablo de habla? ¿Qué tal ¿Qué Ignacio? tal, ¿Cómo Juan va? Pablo? Encantado. Hemos tenido Un la placer. posibilidad de conocernos cuando fuimos con Ignacio allá a Madrid. ¡Ah! Magnífico, se os echa de menos. ¿Qué tal, doctor? A mí me sorprende, me mueve mucho esto. En esto le comento, acá en la provincia de Córdoba se dictó una ley, adhiriendo a una ley nacional que se llama, conocida por el nombre de la mujer que terminó muerta, Ley Micaela, por medio de la cual se obliga a todos los que ejercen cargos funcionales a tomar un curso sobre violencia de género para formarnos, porque justamente la chica Micaela, cuando va a hacer la denuncia, sucedió esto, algo habrá hecho, como Sí, lo comentó, le dicen no, no le toman la denuncia y este golpeador la termina matando. Y eso se sucede por justamente la falta de capacitación. En ese contexto que recién ahora, 2020, y usted me está contando que la historia es de 1620 allá en España, más o menos aproximado se ubica en ese momento, me llama la atención cuánta lucha y cuánto tarda los movimientos feministas en poder instalarse en todas estas cuestiones. ¿Por qué será? No solamente por esta cuestión de género, o realmente al hombre, a nosotros los hombres, nos cuesta un poco ceder esa posición dominante. ¿A qué considera? decía Mandela que para acabar y poder transformar el mundo, o sea, para acabar con la situación actual y poder transformar el mundo hace falta mucha educación. Y la educación es un elemento fundamental para transformar las sociedades. Esta situación de postración, de apartamiento, de alejamiento, de sufrimiento, de ignorancia hacia las mujeres ha sido un hecho desde siempre. Pero no olvidemos que a partir de esa época de los ilustrados, las mujeres van entrando en esta sociedad. Y aunque es una entrada y hay un techo de cristal enorme, nos estamos dando cuenta de algo maravilloso. Pero nos estamos dando cuenta también los varones, de que la mujer tiene mucho y muy bueno que aportar a la sociedad y que somos más felices en una sociedad igualitaria y que esta felicidad acaba transformando el mundo sobre la base de la educación. Y ahí vuelvo a la idea de Mandela. ¿Por qué se ha ignorado tradicionalmente a la mujer? Fundamentalmente por la propia ignorancia de la sociedad. Hemos sido durante siglos una sociedad ignorante. La educación en el siglo XIX en España era mínima. Estos días se lo estaba comentando yo a mis estudiantes. Cuando se aprueba la Constitución de Cádiz de 1812 y que se habla de españoles de ambos hemisferios, lo primero que se hacía era leer la Constitución en los balcones de los ayuntamientos. Los casi 400 artículos de la Constitución de Cádiz se les leían a la gente y se olvidaron que aquellos que estaban abajo del balcón escuchando eso que sonaba maravilloso eran analfabetos y cuando les hablaban de conceptos revolucionarios como soberanía nacional no sabían ni lo que era soberanía ni nacional. Y cuando les hablaba de muchas cuestiones como la división de poderes no sabían ni lo que era el poder ni la división ni en qué consistía, pero sonaba música celestial, porque ese mundo se transforma sobre la base de la educación. Actualmente somos sociedades mucho más cultas, somos sociedades mucho menos dependientes de lo que está establecido, pues porque lo dice alguien. Y por lo tanto, esta cultura es la mejor arma para acabar con los dogmas obsoletos, para acabar, entre otras cuestiones, con el heteropatriarcado. Si es que además
sobre la base de la cultura y de la igualdad nos estamos dando cuenta de que la sociedad avanza mucho más, que vivimos mejor, que todo funciona mejor, porque no se puede ignorar al 50% de la población, que son las mujeres. Y cuando estas mujeres sean presidentas del gobierno, y cuando estas mujeres dirijan instituciones, y cuando estas mujeres en rango de igualdad a los hombres, nos daremos cuenta de que somos una sociedad mejor, aunque solo fuera por egoísmo, que en este caso para mí no lo es, aunque solo fuera por egoísmo, nos interesaría que las mujeres estuvieran al mismo nivel que los hombres. Y este techo de cristal, yo el otro día daba una conferencia sobre un tema muy duro, porque se calcula por parte de algunas organizaciones internacionales que para llegar a una igualdad absoluta a nivel mundial entre hombre y mujer necesitaremos por lo menos 200 años. Oye, ojalá yo pueda ver esa igualdad absoluta, porque a mí me escalofría, o sea, es que me parece algo horroroso que tengamos que esperar todavía 200 años para acabar con el techo de cristal. Porque egoístamente, y lo vuelvo a recordar, esto no nos conviene a los hombres. Y por otro lado, yo les recordaba el otro día en una conferencia a unas mujeres, no hace mucho tiempo en España, igual que en todos los países del mundo occidental, cuando llega la Nochevieja nos ponen los típicos programas de entretenimiento y las campanadas y las luces y la gente celebramos el Año Nuevo y tal. Bueno, pues en España había unos cómicos que hacían parodia de todo y la gente nos moríamos de la risa, jajaja. Bueno, yo no porque era muy pequeño, pero bueno, la gente se moría de la risa y todo esto. Y una de las parodias hacía sobre un matrimonio en donde el marido le pegaba siempre a la mujer y la mujer con el ojo morado y tal, ay, mi marido, qué guapo, y le cocino, y el marido le volvía a pegar. Y de repente el marido muere y la mujer sale muy triste porque decía, ¿y ahora quién me va a pegar a mí? Y todo el mundo era súper feliz. Esto no hace tanto, porque ha sido de muy poco tiempo para acá, en este siglo XXI, cuando las cosas se han empezado a mover realmente. Porque a mí de nada me vale una ley o un reglamento si la gente de la calle no cree en ello. Esto también se lo cuento a mis alumnos en la Facultad de Derecho. En Madrid, cruzar un semáforo en rojo por parte de un peatón conlleva una sanción. ¿Quién no ha cruzado alguna vez un semáforo en rojo? Yo el primero. Si la gente que está llamada a obedecer esa ley no cree en la ley, esa ley tiene un recorrido muy corto. Entonces, no solamente se trata de publicar normas, sino que la gente crea que esa norma es buena. Y por eso, ahora cuando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios, fundamentalmente de la Administración de Justicia, se les exige conocimientos en violencia de género, oye, nos estamos dando cuenta de que ya está avanzando mucho, pero es porque la propia sociedad lo pide. En este año, en España, han muerto 41 mujeres a día de hoy como víctimas de la violencia machista. Desde que hay estadísticas, creo que estamos hablando de 1721 o por ahí, más o menos. Pues bien, lo que estamos viendo es un proceso de contención, estamos viendo un proceso basado fundamentalmente en la concienciación, en que estamos creyendo que es algo muy bueno que todo el mundo participe en estas campañas contra la violencia machista. Y en el pleno convencimiento de que cada vez que una mujer es golpeada o es violentada, estamos fracasando como sociedad. Lo mismo que fracasamos cuando mandamos un satélite o intentamos mandar un satélite al espacio y ese satélite se queda a mitad de camino, o cada vez que botamos un barco y se hunde. Estamos fracasando como sociedad y no nos podemos permitir fracasar como sociedad. Yo creo que con eso, Juan Pablo, te he contestado. Sí, claro que sí, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Nada, a ti, como siempre. ¿Alguna otra pregunta?
aquí desde el chat, ¿alguien que quiere hacer alguna pregunta desde el audio? Por aquí me preguntaba si se puede conseguir el libro en Argentina. Bueno, pues la verdad es que hay una editorial que difunde, y difunde muy bien, y en Argentina participa en las ferias, pero si tiene problemas para conseguirlo, alguien me puede mandar un correo electrónico a ignacio.ruiz y yo le puedo contestar ignacio.ruiz@urjc.es y yo le puedo intentar conseguir el libro de alguna forma, o bien le podría mandar un PDF para que lo pudiera leer. Muy bien. Otras cuestiones es recordar que todos los derechos de autor de mis publicaciones sobre Francisca de Pedraza han sido cedidas a una asociación de mujeres que además llevan por nombre Francisca de Pedraza, que han sufrido directamente violencia machista. De hecho, la presidenta Irene fue apuñalada por el que entonces era su pareja, y salvó la vida, y es una magnífica mujer llena de vida, es un ejemplo para todos, ¿no? Entonces, estos libros, todo lo que se recauda, más allá de lo que se queda a la editorial, que ya saben ustedes cómo funcionan, pues todo lo que se recauda va directamente a la cuenta de estas mujeres para que puedan hacer con ese dinero lo que crean que es conveniente, que seguro es algo muy bueno. Una pregunta más o un comentario para enriquecer el debate de Denise Pastrello, que aquí también está participando con nosotros, en torno a la pregunta que había hecho el doctor Juan Pablo Miguel. Denise hablaba de que hay una cultura patriarcal resistente a abandonar sus privilegios, que es un poco lo que vos, Ignacio, estabas mencionando. Sí. Ese era el comentario de Denise para aportar a la charla. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos cerrando aquí, agradeciéndote infinitamente esta participación en la Feria del Libro de Belleville, que va a poder ser vista después en lo sucesivo, va a estar cargada en el espacio de la feria, para que puedan difundir no solamente la obra en sí, sino todo el contexto y el aporte en torno a la temática a partir del tema de Francisca de Pedraza, que tan amablemente nos ha hecho llegar, y te agradecemos muchísimo realmente todos los que hacemos parte de esta organización de la feria. Muy bien, yo espero regresar pronto a Belleville, eso lo tengo que organizar con Nato, y seguro que encontramos una justificación para ello. Bien, ya lo venimos hablando justamente desde el año anterior a esta posibilidad, y seguramente se va a concretar, esperemos que en un breve lapso. Sin más, muchísimas gracias, un abrazo grande desde Belleville, y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Ignacio. A todos vosotros, un abrazo a todos, adiós. Gracias a todos los que participaron de este espacio.